Pues las conferencias de la fase B son más cortas, ya es como más práctico, que pues les cabe la connotación que es de la fase A, son un poquito más de teoría. Entonces, vamos a hablar sobre la intuición y qué es la intuición y tomar un punto de referencia para empezar a trabajar la práctica de la intuición, que es como ya sabemos, es la única o la única facultad que realmente podemos desarrollar para que el ego no la coja. Lo demás ya sabemos de que si lo vamos a desarrollar, pues cometemos el error de hacer algo que no debemos porque pues tenemos ego y el ego va a coger esos poderes que queremos desarrollar, que más adelante doy un ejemplo de alguien que una vez me contó, Fer, que se puso a despertar digamos que un chakra que no tenía que por qué despertarlo y pues ahí llegó la consecuencia. Listo, entonces hablemos de la intuición. Uno busca en el diccionario intuición y dice que es la facultad del ser humano de conocer la verdad de algo sin usar el pensamiento. Entonces, partamos de ese punto que intuición significa saber, tener la certeza de algo sin usar el pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que infortunadamente cuando uno le dice que es saber sin pensar, pues uno, la mente intelectual, pues empieza a sacar mecanismos de razonamiento donde le dicen a uno de que eso no es verdad, que es imposible saber algo sin haberlo pensado. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que la intuición no se debe razonar sino actuar. Entonces, no podemos tomar un punto de referencia y explicarle a alguien qué es la intuición si no ha hecho la práctica o la motivación para que pueda conocer pues esta facultad tan bonita que es. Por eso, infortunadamente, digo yo, experiencia propia antes de llegar al conocimiento, digo pues que todos son etapas y pues mi etapa en la universidad, digamos de que lo tomo como experiencia, pero si hubiera tenido la conciencia o el poquitico de conciencia que tengo ahora, no hubiera estudiado, la verdad no me hubiera metido a la universidad y lo tengo claro, eso no tiene un punto de partida, sino que uno, pues por conceptos egoicos le dicen a uno que para que uno sea alguien tiene que haber estudiado. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema? El problema es que cuando uno maneja mucho la mente, pues se está perdiendo la intuición. Por eso es complicadísimo explicarle a una persona que tiene mucho intelecto que puede usar la intuición para conocer realmente la verdad de las cosas. Coloco un ejemplo para que tomamos un punto de connotación. Yo llego y le digo a un señor del campo que por favor hagamos un ejemplo, la práctica de desdoblamiento astral, y el campesino me va a decir, pues hagámosla a ver qué pasa porque no tiene tanto conocimiento intelectual, digámoslo así. Pero si yo le digo a una persona que estudió conmigo en Bogotá que hagamos el desdoblamiento astral y él me va a decir en qué libro lo sacó, de dónde es, qué autor lo dijo, cómo funciona, entonces empiezan las trabas y eso pues no permite que realmente se pueda lograr un trabajo objetivo. Entonces, para poder desarrollar la intuición, tenemos que alejar la mente. Hay un escritor que yo antes pues, leía, me parece que el hombre, ya uno teniendo, digamos, un poquito más de comprensión, es un filósofo que decían que era un amargado, pero uno se da cuenta que él tenía como principios de cierto conocimiento, no puedo mentir, no sé si él conocía los tres factores que se llama Schopenhauer, y Schopenhauer decía que el secreto de la felicidad es matar todos los deseos y que el secreto de la mente es dejarla tranquila para que se manifieste lo realmente que es divino. Entonces uno se da cuenta de que, pues ya uno teniendo esta comprensión de la intuición, sabemos de que el desarrollo de esta intuición, de este poder, de esta facultad, se logra primero que todo es a través de la práctica y alejando la mente intelectual que uno tiene. Afortunadamente tenemos la muerte psicológica, que a mí pues, particularmente me ha funcionado, y la muerte psicológica me ayuda para eliminar conceptos antes donde no me permitía hacer la práctica, donde yo decía, pero si yo me voy a sentar y hago una mantralización que me va a despertar la intuición, uno hace la muerte psicológica de todos esos defectos y cuando hace la práctica se da cuenta realmente que sí funciona. Yo lo digo particularmente pues porque pues
trato de manejar un régimen todos los días de esta práctica y pues realmente sí funciona. También saco a colación de que usted le dice a un niño, por eso yo digo que los niños sí son más despiertos que uno, dependiendo la edad, claro está, porque cuando tenía el grupito de niños que yo dictaba las conferencias y mis niñas hacían la mantralización, pues no sé, y Luis me colabora al final porque no he podido tal vez de comprender eso, pero uno le dice al niño que haga la práctica de la intuición, que es para que desarrolle su conciencia y que Dios le hable. Y el niño hace la imaginación correcta del círculo de donde se proyecta en el nivel del corazón y hace bien la mantralización. Pero no sé si a muchos le han pasado, a mí me ha pasado que cuando uno explica eso a un adulto, tenía un señor que se llamaba Jorge que iba al gimnasio y me decía, Javier, yo no puedo imaginar el círculo, me queda complicado. Entonces, uno se da cuenta que la imaginación consciente es clave para hacer esta práctica en la intuición y que también se pierde. Entonces, yo creo que la unión de la imaginación consciente es el pan para poder hacer prácticas como esta. Entonces, hay que tener en cuenta de que tenemos que alejarnos o a tener la muerte psicológica de ver películas, de leer libros, pues cosas de ese estilo, porque como que la imaginación se empieza a corromper. Entonces, cuando la persona realmente quiere hacer esta práctica, pues le va a quedar difícil y uno piensa que no. Entonces, así de sencilla es la práctica que mucha gente le queda complicado. Hacer la imaginación de la proyección del círculo para hacer la mantralización. Entonces, para tener ese punto de partida, entonces ya sabemos que cuando se llega a la intuición no se debe razonar ni actuar. Eso tenemos que tener un punto de partida y que no nos va a hacer ningún daño. ¿Para qué sirve? Pues en el plano interior, para interpretación de los astrales, para que nuestra meditación sea más consciente, nos ayuda a tener más concentración en la muerte psicológica cuando la vayamos a hacer. Y eso nos va a permitir darnos cuenta de que nuestra parte interior empieza a manejar de una forma más consciente. En el plano físico, pues nos ayuda, digamos, de que a las decisiones, ¿no? Uno también tiene que tener un punto de partida que uno a veces confunde la intuición con la corazonada. Corazonada ya es cuando hay como una emoción. Y la corazonada no tiene que ver con la intuición. La intuición siempre es algo tranquilo, es algo que llega. Y no sé si a ustedes les han pasado que cuando uno empieza a hacer esta práctica, uno va en la calle y dice la intuición no coja por ese lado y uno no coge, uno no se pone a razonar, uno no se pone a analizar que por qué llegó eso, sino uno actúa. Entonces digamos que la intuición es eso, es como la comunicación más directa con lo divinal. Esa es la forma de, digamos, de podernos conectar con nuestro ser de una forma más directa. Entonces, ya sabemos que la mejor forma de pensar es no pensar y esto es un claro ejemplo de que, pues, cuando estamos haciendo la intuición, estamos hablando de que no hay emoción. Cuando hablamos de corazonada, pues se maneja el instinto. Entonces, pues, ya cuando hay instinto, pues ya hay una emoción, hay una cierta sensación y no podemos confundirla. Y el presentimiento es cuando también las personas a veces presienten algo, pero no es acertado a veces. Entonces, yo tengo el presentimiento de que va a llover o tengo el presentimiento de tal cosa, pero puede que pase, pero puede que no. Entonces, cuando hablamos de intuición, sí es exacto, es conciencia, es la verdad y no tenemos por qué dudar de ella. Entonces, para que tengamos un punto de partida, no confundir corazonada, instinto, intuición, conciencia y presentimiento, pues no es acertado. Entonces, para tomar un punto de partida. Ya sabemos que todo desarrollo que se logre a través del nivel de conciencia que estamos buscando se logra con los tres factores de la revolución de la conciencia. Yo no pretendo sentarme a hacer la mantralización de la O y estoy en adulterio. Pues eso me parece algo absurdo y algo ridículo, pero lo coloco es como un ejemplo para que no le echemos la culpa a la práctica de que por qué no funciona, si llego y por mi personalidad manifiesto algo que no soy y
soy hipócrita y quiero sentarme a hacer la práctica, eso no va a funcionar. Primero, pues hago la muerte psicológica para estar el día más despierto. Eso es la primero que todo. Ya sabemos que nuestro pan diario es la muerte psicológica. El que no haga muerte psicológica, particularmente lo digo es por mi experiencia, que yo vengo de una escuela, no estoy juzgando ni me lo tomen nada mal, pues vengo de una escuela gnóstica donde nunca me explicaron la muerte psicológica, y pues no había un cambio. La muerte psicológica es clave porque nos hace estar en el aquí y en el ahora y matar esos defectos psicológicos nos damos cuenta de toda esa mano, o yo, de toda esa mano de, perdónenme la expresión, de tanta porquería que uno tiene en la cabeza y uno no se da cuenta de todo eso. Entonces, primer factor, pues ya sabemos, muerte psicológica, nacimiento, pues si tengo mi pareja, pues hago mi arcano para subir la energía que libero y condenso a través de la columna. Y el sacrificio por la humanidad, que ya sabemos que todos tenemos la herramienta, volantes, conferencias, pues entregarle conocimiento a todos que podamos para que esos tres factores nos den como la base primordial para cualquier práctica que queramos desarrollar aparte para que pues funcione. Ya teniendo en cuenta eso, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, sabemos que todo es imaginación. Cuando hablamos de imaginación, estamos hablando de imaginación consciente. La imaginación consciente es lo más importante que tenemos que tener un punto de partida. Y que cuando hagamos esta práctica, digamos yo particularmente cometí un error. Y no sé si Luis me puede corregir, porque pues la verdad no sé si sea un error, pero yo creo que sí, porque se mezclan fuerzas. Es que cuando uno o yo hacía la práctica de mantralización de la O, me llegaban ciertos pensamientos que querían sacarme de ese estado y pues yo hacía muerte psicológica de esos pensamientos. Tengo entendido de que se manejan dos fuerzas, entonces ahora yo hago la práctica y cada pensamiento que llegue pues lo dejo pasar y no le paro atención. Entonces creo que tengo que tener un punto de partida y le agradezco a Luis si me puede ayudar a corregir esa parte, que no sé si tal vez estoy equivocado, que si estoy haciendo la mantralización de la O, pues no puedo mezclar fuerzas haciendo la muerte psicológica, o será que se puede hacer, entonces al final le pido el favor de que me colabore, Luis. Entonces, ¿cómo se hace la práctica? Pues la práctica se hace de una forma muy fácil. Fácil en cuestión de que el ego de la pereza es la que no nos permite hacer esa práctica de lo fácil que es. Entonces, ya sabemos que para hacer las prácticas, primero buscamos un sitio adecuado, tranquilo. Yo particularmente cuando estaba en Bogotá tenía una sillita donde hacía las prácticas y sí me funcionaba de que uno llega a un cierto sitio donde ya tiene como cierta energía y yo no permitía o trataba de que ese sitio no entrara nadie, entonces uno se sentaba a hacer las prácticas y uno le daban como ganas de hacerlas. Entonces uno busca un sitio específico donde pueda hacer la mantralización de la O, se sienta. La forma de cualquier práctica siempre tenemos que saber de que la relajación es lo clave, entonces relajamos nuestro centro emocional, pues respirando profundo, 4 respiraciones profundas, se relaja para que empecemos a dejar nuestro centro emocional tranquilo. Cualquier sonido que escuchemos de lo más cerquita a lo más lejano, uno calcula 2 minuticos y escucha todo sin colocar atención previa a lo que está escuchando, porque si no la mente va a llegar ahí y se queda ahí. Entonces, si escuché un carro, cambio, ¿qué más escucho? Estoy escuchando los niños. Entonces, eso hace que mi mente empiece a quedar tranquila. Y el tercer paso, que es la relajación de la parte del cuerpo físico, pues ya cada uno tiene su forma de relajarse. Hay mucha gente que se relaja de una forma paso a paso, hay otra gente que solo haciendo la relajación completa, la parte física, pues su relajación es mucho más efectiva. Yo particularmente relajo parte por parte a veces y mi esposa no, porque tiene pues el sueño muy profundo, entonces ella omite la relajación del cuerpo físico. Eso va de acuerdo a cada persona. Entonces, ¿cómo la desarrollamos? Ya sentados, ya pues hacemos el belilín y el círculo mágico para que tengamos la debida protección. Nos imaginamos que nuestro chakra cardíaco que está al frente de nuestro corazón, sale una luz que se proyecta al frente de nosotros y sale una rosa de color verde de 12 puntas.
que particularmente también se puede antes de empezar, hay gente que empieza y dice, no, Javi, yo pues no puedo imaginarme la flor de las 12 puntas, entonces digo, no, imagínese un círculo verde que está al frente suyo y ese círculo verde está proyectándose al frente de su corazón que está el chakra cardíaco para empezar a hacer la práctica. Entonces, ¿cómo se hace la práctica? La práctica de la mantralización siempre se hace con un mantra. El mantra es el mantra O, pero se repite alargado. O. Y eso lo que nos va a hacer es activar ese chakra para empezar a girarlo de la forma correcta. Infortunadamente todos tenemos los chakras, o yo no sé, al contrario, por los defectos psicológicos, entonces lo que vamos a empezar es a orientar esa energía a través de la imaginación consciente para que ese chakra empiece a girar de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Pues como cogemos un reloj de ejemplo, que vaya girando según las manecillas del reloj. O sea que el giro sea como el reloj que uno tiene en la pared y uno se da cuenta que el giro tiene que ser de esa forma correcta. Eso es para que tengamos un punto de partida. Entonces cerramos los ojos, proyectamos el chakra cardíaco que está al frente de nuestro corazón, imaginamos la flor verde o el círculo verde, tomamos aire, inhalamos despacio y cuando exhalamos pronunciamos el mantra. Y imaginamos de que va girando de la forma correcta según las manecillas del reloj. La idea de este mantra es hacerlo aproximadamente 20 minuticos todos los días. No mente, por favor, que la mente es la que nos saca del estado de conciencia y no nos va a permitir hacer esta práctica como es. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que, como ya sabemos, todo es un hábito, lo coloco como experiencia y lo coloco es como un ejemplo de colación. Cuando tenía los gimnasios y yo entrenaba antes, ya ahorita mi objetivo es diferente. Mi objetivo es más es despertar conciencia, no más. Digamos de que yo iba a entrenar y cuando iba a entrenar manejaba cierto ritmo de entrenamiento, entonces me quedaba ya más fácil hacer ciertos ejercicios. Pero en el momento de que yo dejo de ir, pues ese músculo ya no estaba ejercitándose, entonces se pierde el hábito y cuando uno vuelve a hacer el ejercicio, pues le va a doler. Yo lo tomo como colación y un ejemplo para que nos demos cuenta que con la mantralización puede pasar igual. Entonces al comienzo me va a quedar incómodo, me voy a mover, no sé, no me siento bien, pero en el momento de que coja yo el hábito me va a quedar muy fácil manejar un tiempo establecido de 20 minutos para hacer esta práctica. Si llego a parar y dejo que el tiempo se me prolongue de nuevo, cuando yo vuelva a hacer la práctica, pues me va a quedar también de nuevo complicado porque perdí el hábito. Entonces, la ventaja de esto que es, lo que yo quiero es entender y que podamos entender que la mantralización de la voz, si la hacemos a diario, podemos coger un hábito y nos va a parecer hasta placentero hacerla porque nos va a ayudar a despertar la intuición, ya vamos a tener mejores astrales, ya vamos a saber cosas que tal vez nos vamos a proteger y que a través de esa intuición nos dicen cosas a nuestro ser donde no hay mente y se ve que es lo correcto y lo que tenemos que hacer es eso. Entonces la mantralización de la O, la idea es hacerla 20 minuticos diarios y que la mantralización se haga de una forma lo más relajado posible. Eso es lo que tenemos que hacer a diario. Me siento, Belilín, círculo mágico, la bebida petición a nuestro ser. Tomamos aire, nuestro chakra cardíaco que está al frente de nuestro corazón lo proyectamos al frente y exhalamos mentalizando o volvemos a tomar aire tranquilo y exhalamos de nuevo mentalizando el mantao, imaginando que esa flor, ese de 12 pétalos, ese círculo verde, está girando de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces, esto es más que todo práctico y uno empieza a darse cuenta de que sí funciona porque uno empieza a tener digamos, ciertos aciertos donde ya no se involucra la mente y nos damos cuenta de que realmente sirve. Eso es para que tengamos un punto de partida y que la idea de esto es que, pues en el plano interior, habrá mejores astrales, tenemos mejor meditación, ya tenemos mejor muerte psicológica porque estamos más en el presente y tenemos una imaginación mucho más consciente. Y en el plano físico, pues ya tenemos las decisiones correctas que tenemos que tomar y sacar la comprensión de ciertos fenómenos que pueden pasar. Entonces ya sabemos de que eso es lo importante de la mantralización
y que la materialización toca hacerla a diario. Esa es la conferencia, es realmente muy fácil. La idea es practicar y hacerla ya que pues tenemos la oportunidad de lograrlo. Y en cierta conferencia escuché algo también que me quedó grabado y que ahorita Luis me hizo caer en cuenta antes de empezar la conferencia y no me acuerdo quién lo dijo y dijo que ahorita estamos en una etapa de la vida que antes era prioritario y urgente. Antes era prioridad hacer todas las prácticas porque había tiempo. Ahorita es urgente porque el tiempo ya no nos da. Entonces, la idea es que si tenemos el conocimiento y tenemos la conciencia para hacerlo, pues empezar a hacer todas las prácticas que nos faltan para tomar el hábito y una de estas es la intuición. ¿Qué es lo que también saco a colación antes de terminar la conferencia? De que todo lo que se desarrolle a través de una proyección o una respuesta de buscar algo de poderes o de ciertas facultades donde el ego me puede coger y utilizar eso que desarrollé para la parte negativa, pues por favor no lo utilicemos. ¿Por qué? Porque la intuición es el único, digamos, la única facultad que podemos sacar donde el ego no la va a coger. El ejemplo que les iba a colocar es que hace mucho tiempo Fer comentó una vez en una conferencia que cierta persona empezó a hacer mantralización. No sé cuál es la mantralización, ni tampoco quiero saberlo porque va y cae la curiosidad. Donde ella quería despertar era el poder de ver cosas o astrales o cosas que pudiera observar y ella empezó juicios a hacer la mantralización. Fer estaba hablando de eso una vez en una conferencia de ello. Y la muchacha dice que se dedicó solo a eso y despertó ciertas facultades de eso, pero empezó a ver cosas en la tercera dimensión donde no existían y cuando se acostaba a dormir en el astral se manifestaban las mismas cosas que había visto y que creía haber visto en el plano tridimensional. Entonces creo que empezó a despertar fue la intuición de ver cosas de la personalidad, gente que se había muerto, bueno, un poco de cosas. Y ella quiso quitarse eso, pero que infortunadamente lo desarrolló tan alto de que pues que no había podido, entonces ya no podía estar tranquila y que cada vez que dormía pues sentía cierto miedo por haber despertado eso. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Pues de que si queremos despertar cualquier poder, el único poder que podemos despertar es este porque ese el ego no lo va a coger. Y tenemos que tener en cuenta que los que estamos trabajando en esto, lo que menos nos debe interesar es tener poderes, lo que nos interesa es tener cada día un poquito más de conciencia y comprensión, pues para estar más cerquita a nuestro ser. Esa es la conferencia, Luis, le agradezco muchísimo y por favor me puede ayudar con la preguntita que le dije porque no sé esa parte si se puede o no y les agradezco a todos por pues, haber asistido a mi fogueo. Bueno, listo, Javier, muy bien. Bueno, vamos a mirar. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Sí, Luis. Estoy aquí en el celular y al mismo tiempo en el computador, que tiene eco. Bueno, listo. ¿Se escucha el eco? Eco, eco. Un poquito. La voy a cuadrar. Bueno, listo, ahora sí. Bueno, este tema es supremamente importante porque cuando hablamos de intuición, hablamos de el lenguaje de Dios. Todos los seres autorrealizados tienen este lenguaje. Es un lenguaje que es del corazón, no es un lenguaje intelectual. Nosotros manejamos lenguajes muertos,
español, inglés, francés, alemán, bueno, todos los idiomas del planeta. Son lenguajes intelectuales. Este lenguaje es distinto, porque este lenguaje es la sabiduría del corazón. Es el lenguaje de Dios. La intuición le permite a una persona percibir el hondo significado de las cosas, sacar las verdades que están atrapadas en la naturaleza. Es un lenguaje universal, es un lenguaje que puede ver directamente el lenguaje de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Los perros tienen lenguaje, las águilas tienen su lenguaje, todas las especies tienen lenguaje, hasta las plantas tienen un lenguaje. Las plantas se comunican entre sí. Nadie ve eso, nadie escucha nada, pues porque todo el mundo está dormido y no tiene la intuición. Entonces, ustedes intuitivamente cuando un gato mira con determinada ojos, determinada forma, la intuición percibe que el animal está diciendo algo, o un perro. Esto no es interpretación, esto es intuición. Directamente están viendo el fenómeno y lo interpretan intuitivamente. Un mago negro no tiene intuición. El mago negro, por eso, cuando trata de mirar la psiquis de un mago blanco, ¿qué ve? No ve nada. No ve un vacío. Y el mago negro dice, uy, él está muerto, no tiene alma. Pero no se trata de eso, se trata de que el mago blanco tiene activa la sexta y la séptima dimensión intuitiva. El mago negro solo ve hasta la quinta. Entonces el mago blanco puede ver la quinta del mago negro, la mente y la emoción del mago negro, pero el mago negro no puede ver al mago blanco. Por eso jamás podrá un mago negro superar a un dios. Entonces, la intuición es el objetivo de la transformación psicológica. ¿Por qué? Porque uno debe volver su mente intuitiva, su emoción intuitiva, su instinto intuitivo, todos los centros intuitivos. Entonces, la persona desarrolla algo llamado la supersensibilidad, hipersensibilidad. O sea, que percibe, porque tiene tanta sensibilidad que le permite percibir todo de una manera directa. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo, que la persona se vuelva extremadamente intuitiva. Que se olvide de clarividencia, telepatía, oído mágico, telequinesis, todo eso llega después. ¿Sí? Porque es que el problema es que si alguien desarrolla eso, se le voltea la fuerza. Y esos poderes se desarrollan hacia el lado oscuro. Entonces, pero la intuición no. Por eso es tan recomendable que la persona desde el principio desarrolle la intuición, ¿no? Si tiene intuición, se va para Egipto, se pone a mirar los jeroglíficos y los interpreta. Porque es un lenguaje universal. Si se va a ver digamos, los jeroglíficos, es que no importa de qué cultura, pueden ser figuras griegas o esculturas griegas o esculturas indígenas, todo es un lenguaje. Intuitivamente puede interpretar lo que ellos grabaron en una piedra, hicieron en una obra de arte, porque eran civilizaciones despiertas. ¿Sí? Entonces es una persona que es razonativa, lo que dijo Javier, que es muy intelectual, no puede de ninguna manera ser intuitivo.
Las mujeres antes, no ahorita, porque ahorita las mujeres desarrollaron el intelecto y ya perdieron muchísima capacidad intuitiva. Antiguamente las mujeres podían tener, bueno, todavía, pero digamos más antes, podían tener mayor capacidad de percepción. Entonces podían intuir cosas, porque son más emocionales. Entonces hay que desarrollar ese poder, esa capacidad, sí o sí. Cuando ustedes tienen intuición y se concentran, bien concentrados, escuchando lo que les está diciendo alguien, ustedes no se ponen a mirar tanto palabras, no. Lo que van a mirar y lo que van a percibir es quién está hablando. No lo que está diciendo, en sí no es tan importante, es quién está hablando. Intuitivamente ustedes lo perciben. Entonces se adelantan, porque siempre todo el mundo esconde algo. Todos los yoes esconden algo. Pero si ustedes ven ese escondido, el yo queda descubierto. Entonces, cuando se le descubre el secreto al yo, el yo se llena de miedo y se va. Entonces, es importante comprender que la intuición es el máximo poder que tiene Dios. El poder más elevado de Dios es la intuición. Y es el principal que debemos desarrollar. El lenguaje de Dios es muy extenso. Y con una figura le dice 1, 2, 5, 10, 20 cosas. Con una imagen o con 2 imágenes. Ya, no es más. Intuya qué quiere decir lo que le mostró el ser. Por eso es importante que se haga un esfuerzo de interpretar las experiencias astrales, porque el ser puede hablar cualquier idioma, español, francés, lo que quiera. Igual es un lenguaje muerto. Pero a él no le interesa eso. Por eso casi todas las experiencias nos las muestra de forma simbólica. Algunas no las muestra directas, ¿no? Pero la mayoría de forma simbólica, porque al ser lo que le interesa es que nosotros desarrollemos la intuición, no que sigamos desarrollando el razonamiento lógico del yo. Entonces hay que comprender que cuando una persona despierta, está trabajando con los 3 factores, sí o sí despierta la intuición, especialmente la muerte. Por eso hay que trabajar muy duro la muerte. Ya los refuerzos, la O, sí, eso es un refuerzo y ayuda. Pero realmente lo que despierta en sí, este poder de la intuición es la muerte. Los 3 factores, sí, pero la base es la muerte. La persona se va volviendo cada vez más intuitiva. ¿Por qué? Porque percibe las intenciones que hay detrás de las palabras, detrás de las miradas, detrás de los gestos, detrás de los colores, detrás de las formas. No necesita preguntar, no porque está viendo directamente todo, está despierto. Es como un ser uno no le dice nada, él le ve todo. Entonces no necesita uno decirle, es más, un ser despierto, antes de que uno le pregunte, ya sabe lo que uno le va a preguntar. Está despierto. Entonces todo, absolutamente todo tiene un lenguaje, una vibración. Y ese lenguaje y esa vibración lo ve la intuición, porque todo habla. Cualquier movimiento genera una onda, y esa onda tiene una información, y esa información la captura la intuición. Entonces, si ustedes matan 1000 yoes, hay 1000 sabidurías distintas. Y ustedes cuando activan la intuición y tienen esas 1000 sabidurías al tiempo disponibles en esa intuición. Por eso cuando una persona va a hablar de algún tema, lo único que debe hacer es concentrarse. Y de acuerdo al nivel que tenga y a las comprensiones que tenga,
también de acuerdo a los yoes que haya matado, toda esa información le llega de inmediato. Intuitivamente, no razonativamente, porque razonativamente es una mula, una tortuga que dice, ay, tengo 1000 informaciones, voy a leer 1, 2, 5, ay, ya me cansé, ya no más. No, la intuición recibe toda esa información de una. Y el procesamiento de eso es ya. Eso no es que va a ser ahí de a poquitos, no. Eso es de inmediato. Por eso se enseña y se demuestra que esta mente intelectualoide que tenemos es un burro, una mula, lenta y terca. Terca y terca. En cambio la intuición no, la intuición es muy volátil, muy rápido. ¿Sí? Entonces este superpoder es el más importante que hay que despertar. Y la persona se vuelve, como les digo, terriblemente perceptiva. Muy perceptiva y muy rápido en esa percepción. ¿Sí? Entonces no hay que uno ponerse a buscar desarrollar esas otras capacidades, porque como les digo, esas capacidades las voltea el yo. Esa es la intuición. Bueno, yo creo que con esto complementamos este tema tan interesante. Luis, qué pena lo de la pregunta, a ver si me podía solucionar eso, qué pena, Luis. ¿Cuál era? Luis, es que digamos de que cuando yo empezaba o llegaba uno a hacer la práctica y salían ciertos pensamientos que querían sacarlo de la práctica. Entonces, no sé si al comienzo yo cometí el error de yo hacer la muerte psicológica de esos pensamientos. Entonces, mi pregunta es, no sé si se mezclaban fuerzas ahí o uno deja que el pensamiento siga y uno sigue en su cuenta. Esa era la pregunta, Luis. No, eso hay que pedir muerte, eso que se va a poner con delicadezas. Ah, Madre bueno, mía, Luis, madre, gracias. yo, hágale, eso Qué no, bien. No, sí, qué gracias, Luis. No, sí preguntaba porque yo decía que tenía entendido que la única donde no se pide muerte es cuando uno hace el arcano y está creando los cuerpos existenciales. Pero si uno está haciendo la práctica y llega a pensamiento, uno puede pedir muerte, ¿cierto, Luis? mire, yo no le pongo misterio a eso, Javier. Yo no le pongo misterio a eso. Yo mato el yo. Me sacó, me lo mato y sigo en lo que estoy. Ya, Ah, listo. gracias, Luis. Qué bueno. Ah, listo, No Luis. le Esa pongo, era no me buena. va a poner con delicadezas. Pone uno a consentir un hijo de madre y yo, ay, más tarde lo mato. Relájese. Eso lo vamos a ejecutar ya. Así como Pablito. Pablito Escobar. Demonio muy bravo. Sí, eso no, de una, eso no nos pongamos con delicadezas. ¿Sí? Lo importante es no perder la concentración. Y si viene alguien a desconcentrarlo, pues uno lo mata. Y sigue concentrado, ¿no? Porque los yoes atacan terriblemente. Entonces uno no se puede dejar llevar de eso. Sí, así es. De todas maneras, cuando una persona es intuitiva es muy, pero muy agradable, porque es que como la emoción captura todo, tiene miles de receptores. En cambio, la mente, eso, como les digo, es una tortura. La gente se acostumbra a esa mente lenta, apaciguada, dudosa. La intuición es de una, ya, listo. No es más. El golpe intuitivo, ¡pum! Ya lo sabe. No es más, ya no más. Ya lo sabe, eso es todo. No hay que dudar ni nada, ya sabe. Preciso. Así funciona el ser. El ser no se pone con rodeos, no. Un golpe intuitivo, ¡pum! Llegó la información. Listo, eso es.
Así es la intuición. Bueno, Viridiana. Sí, Luis, escuchando a Javier que mencionaba al inicio que sus alumnos veían el círculo, yo le he preguntado a mi hijo si lo ve y en un par de ocasiones pues ha dicho que sí, ¿no? Pero le pregunté, ¿y ves de qué color es? Y me dice, sí, mamá, es blue, ¿no? O sea, azul, ¿no? Entonces las dos veces me dijo que era azul y digo, bueno, a lo mejor no lo está viendo o sí, o no sé, porque yo pues las veces que lo he comprobado pues sí lo he visto como verde, ¿no? Y así es como uno se lo imagina, pero no sé en realidad ahí si él esté jugando o realmente lo vea, ¿no? Es relativo, porque si el ser le va a dar a uno una enseñanza, a veces le cambia el color. No es que sea de ese color, es que le da una enseñanza con el círculo. ¿Mm? Pero el círculo en sí es verde. Entonces es relativo, ¿no? Es relativo a la experiencia. Pero esos niños son muy despiertos, esos niños son muy, como no tienen mente, no se les ha desarrollado el intelecto, entonces es muy práctico, lo que Javier decía del campesino, ¿no? El problema es el intelecto es un problema y todo lo pone en tela de juicio, todo lo duda, en lugar de comprobación directa, todo le mete la duda, entonces se complica, hay que volvernos más sencillos. Bueno, Sí, tienes razón, ¿no? Porque pues hasta cuando uno es muy intelectualoide, hasta duda si está matando correctamente y si no es así, y si necesita decir otra cosa más, ¿no? En algún momento también alguna compañera mencionaba de que dudaba que se estuviera haciendo bien el círculo, entonces lo hacía en vertical y en horizontal y en diagonal para que quedara mejor. Entonces al final pues son las mismas o los mismos bloqueos que nos genera la propia mente, ¿no? O sea, para sacarnos de la práctica en sí, ¿no? Pero al final lo hace de una forma muy sutil en la cual lo genera solamente como duda, ¿no? Como, ay, vamos a cerciorarnos o que lo estemos haciendo de una manera correcta, ¿no? Pero al final, pues, no está relacionado con el sí, trabajo. sí, ahí que toca es, vamos a mirar si quedó bien, mate ese yo. Ya quedó, listo, se acabó, seguridad total, ya, listo. Pero lo vamos a reforzar, refuerce a su madre. No, mentiras, no, eso también lo mata. Y así todo lo mata, todo eso hasta que tenga la seguridad. Cuando tiene esa seguridad, lo que va a hacer le queda firme, sólido, pum, ya, se acabó. No hay que dudar porque ya está. ¿De qué va a durar? ¿De qué va a dudar si ya lo creó? Ahí está. Esa seguridad es importantísima, esa solidez es muy importante. Si dejan meter la duda, se jodieron, porque le quitan poder a lo que crearon con la imaginación. Hizo la pentalfa, ya está, punto. Pero es que la punta se me dobló, cállese, pum, ya quedó. Está ahí. No es más. Esa seguridad hay que tenerla, esa solidez hay que tenerla. Y si no la tiene, la desarrolla. Pero así funciona. Nada de dar vueltas y no, ya está. Eso es todo. Así funciona el ser, ¿no? Muy sólido en sus cosas. Bueno, Luis, Angélica. hablando, Bueno, perdóname, hablando dale, dale. de intelectualismos, las 9 veces que se hace el traslado de fondos, eh, tiene, o sea, ¿tiene alguna referencia o algún significado el 9? Sí, está relacionado con los 9 cielos, ¿no? Con los 9 infiernos también.
Entonces, cuando uno está apagando, pues se está moviendo los 9 círculos dantescos, porque los yoes salen de todos los círculos. Eso está relacionado con eso. Ok, Luis, gracias. Bueno, Angélica, cuéntanos. Luis, sí, aprovechando la pregunta de Viridiana, yo escuché en una conferencia de Guillermo Cabrera que cuando tú tienes cierto nivel, puedes escuchar la S de cuando haces el círculo mágico durante toda la noche. ¿Es eso cierto? Bueno, la verdad no lo sé, Angélica. Lo cierto es que la S es el fuego. Y la persona se va volviendo puro fuego. Recordemos que la manifestación de Dios es fuego. Pero eso se da mucho es cuando transmuta, porque transmuta el fuego. Entonces, si hace bien la práctica, sí queda vibrando ese fuego en el cuerpo. Lógico, se necesita tener una super percepción o una muy buena percepción, así sea momentánea, para sentir, ¿no? Pero la verdad, lo que dices no lo he visto. Tocaría pues hacer una investigación y mirar a ver. Sí. Lo cierto es que uno es lo que imagina. Eso es uno. Donde pone la imaginación, allá está. Por eso la imaginación mecánica es una y la imaginación consciente es otra. Sí, la imaginación consciente es crear. Cuando uno imagina, está creando. Por eso es tan importante tener la mente en silencio. Y si va a ser una práctica y usa la imaginación en esa práctica, pues lógicamente que eso tiene poder. Porque pone toda la fuerza mental, toda la fuerza emocional en esa imaginación. Entonces la práctica funciona. Bueno, Julián. Gracias. Buenas noches. Es para preguntar que si uno estudia una conferencia, digamos, para foguearla o para dictarla, ¿cuál debería, o sea, para no enseñar intelectualmente la conferencia? Pero uno a veces se le olvidan cosas de la conferencia, entonces, por ejemplo, a veces yo me pongo a leer lo que se me olvida, entonces, como para entregarla de una forma mejor, no, uno no debería hacer eso de estar leyéndola mientras la está dictando, ¿cierto? Porque para entregarla más, como más, de forma más, eh, como intuitiva, se puede decir. Era para preguntar cómo debería, o sea, estudiarse la conferencia. Bueno, miren, esto es muy relativo. Hay personas que tienen muy mala memoria. Necesitan mirar el tema mientras se desarrollen un poquito, ¿no? Pero también, si uno quiere tener más seguridad en los temas, uno lee la conferencia, cierra el libro y se pregunta, bueno, ¿qué comprendo yo de este tema? Lo que uno comprende no se borra, queda ahí como de forma retentiva. Entonces, cuando la persona habla del tema, fluye la información sola. Si sale del interior y vienen las relaciones de los puntos más importantes del tema,
intuitivamente. Esto también es intuitivo. Entonces no necesita estarse grabando la información intelectualmente. Al principio, pues lógico, la gente llega toda intelectual y todo lo ve de esa manera. Pero gradualmente se va volviendo más comprensivo y no necesita grabar en la mente nada. Todo fluye. Yo hago un fogueo y lo que digo fluye, no lo estoy leyendo. Porque uno ya le queda con la retentiva del tema, con los puntos de referencia básicos y la comprensión que uno haya adquirido sobre el tema, que muchas veces no está dentro del libro de la conferencia porque son comprensiones personales. El libro simplemente es una guía, eso no es para aprendérselo de memoria. Que hay unos puntos claves en cada conferencia, claro, y no se pueden saltar. Pero la madurez, eso depende del trabajo que cada uno haga en la muerte. Porque si ustedes están matando yoes emocionales, adquieren mucha información para cuando den la conferencia, por ejemplo, de la charla interior y la canción psicológica. Entonces, dentro de ustedes mismos se dan unas relaciones. Y esas relaciones son de tipo comprensivo. El dolor, la depresión, la tristeza, la melancolía, la fuerza del dolor moviéndose de determinada manera, genera determinadas reacciones. O sea, son cosas que se sacan, pero es del trabajo de la muerte, no es de leer libros. No es de escuchar instructores cómo dan la conferencia, no. Eso ya es algo muy personal, eso es algo muy privado. Y eso es la sabiduría de cada uno. ¿Sí? Porque ya no es la sabiduría de Samael, del maestro Samael, es la sabiduría de uno. Así se hable del mismo tema, pero es la sabiduría de uno. La madurez que se dio. Eso. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Por ahí nos vamos. De todas maneras, este tema es muy importante. Explicarlo bien. Eso, entonces guardar silencio. Mire, el fundamento, silencio, silencio. Control emocional, control instintivo, recuerdo de sí, silencio. Entre más la persona se meta en ese recuerdo de sí, más despierta. Entonces la lucha es todo el día, dele. Y ahí va, va despacio, pero se va sintiendo la seguridad. Se va volviendo intuitivo. Muy perceptivo, muy perceptivo. Esa es la conciencia. ¿Sí? Eso. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene así de rapidez algo que decir? ¿O se nos durmieron? ¿Qué pasó? Muchas gracias, Javier. Bueno, entonces nos vamos. Gracias, Luis, Javier. Buenas noches, Chao, compañeros. Viviana. Chao, Angélica. Gracias, Luis, a todos. Muchísimas gracias. Nos hablamos. Cuídense todos. Aleja por aquí. ¿Quién más? Carla, Alba, Cristian.